pasa a vosotros? Es una alegría, hermanos, un gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Y que en esta tarde, hermanos, este mensaje, este alimento, hermanos, pueda saciarnos, pueda ayudarnos, consolarnos en todo sentido. Ocupen su lugar, hermanos, muchas gracias. A manera de introducción, hermanos, quisiera traer a su memoria una escena de la palabra de Dios que estoy seguro que ustedes recuerdan. Ese momento, hermanos, en el que el pueblo de Israel fue cautivo, fue esclavizado, hermanos, en manos de los egipcios. ¿Sí lo recuerdan? Podemos ver por la narración de la Escritura, hermanos, que el pueblo de Israel fue sometido, que tenía que cumplir algunas funciones, algunos trabajos. Y por tal situación, hermanos, Dios también tenía presente a su pueblo. Dios sabía, hermanos, y tenía en consideración a su pueblo santo. Y no iba a dejarlo todo el momento esclavizado, no iba a dejarlo en todo momento sometido, sino que Dios también, hermanos, prepara esta situación en el que por medio de las plagas da aviso para que fuera libre su pueblo. Sin embargo, a pesar, hermanos, de mostrar su poder, Faraón decía que no. Viene la última plaga, hermanos, que hace referencia a la muerte, a la mortandad de los primogénitos, en el que nuevamente Dios manifiesta su grande poder. Y aquí viene la parte interesante, hermanos, en la que quiero que nos enfoquemos. Dios también le dice al pueblo de Israel, van a tener que inmolar un cordero. La palabra inmolar significa sacrificar, dar la vida por un ideal, por un bien. Sacrificaron un cordero. Este cordero tenía varias características. Tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, sin defectos. Tenían que inmolar este cordero. Y con la sangre del cordero, ¿qué hacían, hermanos? ¿Sí lo recuerdan? Tenían que ponerlo en los dinteles o en la entrada o en los portales de las casas. Esto como señal, como símbolo, para que cuando pasara, dice Éxodo capítulo 12, cuando pasara el ángel, dice, pudiera ver esa señal y saltar a esa casa, ¿no? Y se iba a las casas donde no había tal señal. Entonces, en esos lugares había muerte. Hoy quisiera, hermanos, que hablemos acerca de esa sangre. Porque a lo mejor, hermanos, para el mundo esta escena, esta historia, pues puede ser una situación bizarra, una situación como la sangre de un animal, pues puede congeniar con algo divino, como un ángel siendo o teniendo esa divinidad, pues puede notar la sangre de un animal y decir, ¿qué enseñanza, hermanos, quería Dios para nosotros? ¿Qué enseñanza, hermanos, o qué misterio había sido puesto en ese momento? La respuesta, hermanos, es difícil hallarla en ese mismo contexto, en esa misma historia. La respuesta viene unos años después, con la venida del Señor Jesús, con la venida del Maestro. Ahí encontramos, hermanos, la respuesta a este misterio. ¿Por qué fue esta historia? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué Dios le dijo al pueblo que hiciera eso? Juan capítulo 1, hermanos, verso 29. Estaba Juan bautizando y nos da la pauta, hermanos,
hacia este misterio. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué le dice, hermanos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empezaba a desplayarse ese misterio. Empezaba a enseñarse, hermanos, cuál era esa enseñanza que en el pueblo de Israel sucedió. He aquí el Cordero de Dios. Ese Cordero que en ese momento era perfecto, sin mancha, que no tenía error, que no tenía defecto, iba también a representar algo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Corintios. El apóstol Pablo ya nos empieza a enseñar, hermanos, acerca de este misterio de una manera más detallada. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a leerlo desde el verso 1, hermanos, para que podamos notar el contexto de lo que dice el apóstol Pablo. Dice, Primera de Corintios, capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas eran figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quien los fines de los siglos han parado. Notemos, hermanos, las palabras del apóstol Pablo. Y nos empieza a narrar sobre esas situaciones pasadas, como algunos vivieron en idolatría, en fornicación, y nos dice, eso está escrito, hermanos, hoy para nosotros, para que no hagamos lo mismo, para que no caigamos en lo mismo, para que no tentemos a Cristo. Y el versículo 11, hermanos, nos dice, todas estas cosas fueron figura, fueron enseñanza para nosotros. Entonces, retomamos, hermanos, esa historia acerca del Cordero, de esa sangre, de esa señal. Era también figura para nosotros hoy en día. Y vino a manifestarse por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esa sangre, hermanos? ¿Por qué la sangre de Cristo es algo valioso? ¿O por qué deberíamos, hermanos, verlo como algo valioso? Escuchamos ahí afuera, hermanos, de muchas otras personas decir, y es que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Usted cree que tiene poder? ¿Usted cree que tiene poder, hermano, hermana? Hemos de descubrirlo. Hemos de visualizarlo, hermanos, en la Escritura. Claro que a lo mejor el pensamiento de las personas afuera no es bajo el contexto de la Biblia, sino es un contexto diferente. Pero la sangre de Cristo, hermanos, sí trajo un poder. Sí emanó una virtud.
Y por eso, hermanos, lo tenemos en tal grado, en tal honra, la sangre de Cristo. Y por eso es necesario, hermanos, que reflexionemos acerca de esto. La sangre de Cristo es un punto de fe dentro de nuestra doctrina. Y que generalmente, hermanos, lo reflexionamos. ¿En qué momento? Cuando viene la cena, cercanos a la cena del Señor. Y de ahí muchas veces lo dejamos pasar. Sin embargo, hermanos, esta reflexión debe de estar presente en nuestra vida en todo momento. Debemos reflexionar acerca, hermanos, de la sangre de Cristo en todo momento. Aquel cordero, hermanos, aquel animalito que fue sacrificado, como ya dijimos, era la figura del Señor Jesucristo. Ese animalito perfecto, sin mancha, sin defecto, al igual que el Señor Jesús, perfecto, sin mancha, sin defecto, tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado. Y ese sacrificio, hermanos, trajo algo nuevo a nosotros. Vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 26. Voy a pedirles, hermanos, que me ayuden. De mi lado derecho, que den lectura a Mateo, capítulo 26, versículo 28. Y de mi lado izquierdo, que puedan leer Lucas, capítulo 22, verso del 19 al 22. Repito, de mi lado derecho, Mateo 26, 28. Y de mi lado izquierdo, Lucas, capítulo 22, del verso 19 al 22. Amén. Todos juntos, hermanos, de este lado, Mateo capítulo 26, verso 28. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. Vamos a volver a leerlo, hermanos, todos juntos a una voz. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Lucas capítulo 22, ¿cómo dice, hermanos? Lucas 22, del verso 19 al verso 22. Dice así. Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, empero hay de aquel es entregado. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, muchas gracias. Dice en el verso 28 de Mateo y en el verso 20, hermanos, de Lucas, dice, y mi sangre, dice, es derramada. Y en ese momento, hermanos, dice unas palabras importantes, dice, por el nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto por el cual es derramada mi sangre. Cuando el Señor Jesús, hermanos, es crucificado, al momento de morir, al momento de derramar esa sangre de manera literal, hermanos, estaba estableciendo un pacto. En unas versiones antiguas, en la palabra nuevo pacto viene como Nuevo Testamento. Y ese es el Nuevo Testamento, dice. Y muchas veces cuando preguntamos, hermanos, ¿cuál es el Nuevo Testamento? Decimos, pues es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y nombramos los 27 libros que están después de Malaquías. Sin embargo, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, hermanos, en la palabra de Dios hace referencia a lo que Cristo estableció. Y ahorita lo vamos a definir, hermanos.
Y vamos a ejemplificarlo con algo más terrenal. ¿Qué es un testamento, hermanos? Cuando dicen los papás, voy a hacer mi testamento para mis hijos, ¿a qué se refieren? Es un documento, una escritura para consignar la voluntad de una persona acerca de sus bienes, ¿no? A quién le va a dejar o a quién va a pasar esos bienes. Ese es un testamento. Y dice la palabra de Dios, también nos enseña, hermanos, que para que este testamento o para que un testamento pueda tener validez, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber muerte, ¿no? En el caso de si un padre o una madre hace su testamento, le otorga a lo mejor a un hijo o a todos sus hijos sus bienes, ¿en qué momento, hermanos, pasa a ser esos bienes de los hijos? En el momento en el que muere el padre o la madre. Lo mismo, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. La palabra de Dios también nos enseña, hermanos, de este modo, este nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, voy a dar lectura del verso 16 en adelante, dice así: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga, ¿qué dice, hermanos? Muerte del testador. O sea, tiene que haber muerte para que un testamento sea válido. Dice el 17, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Donde no vino, que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Qué bonito pasaje, hermanos, si lo entendimos de manera detallada. Primero nos hace referencia al mismo ejemplo. Un testamento, dice, no es válido si no hay muerte. Si el testador vive, aún no se confirma ese testamento, pero habiendo muerto el testador, entonces se hace válido las cláusulas de aquel testamento. Y este es el nuevo testamento por el cual es derramado mi sangre, dice el Señor. Este nuevo pacto, este nuevo testamento, hermanos, que con la sangre de Cristo es derramado, viene a fungir algo importante en nosotros, hermanos. Viene a dar validez, viene a instituir, hermanos, un pacto, ya no solo con un pueblo, sino con todo el mundo. Porque era necesario, dice Pablo, que las cosas celestiales se puedan materializar, pero al necesitar una virtud celestial, era necesario, dice, que tuviéramos un mejor sacrificio, que ese sacrificio fuera perfecto, y tuvo que ser la sangre de Cristo, hermanos. Tuvo que derramarse esa sangre, así como Moisés, dice, roció el libro, y le dijo al pueblo, de este libro, todos estos mandamientos lo estamos validando con la sangre de un cordero. Cristo, hermanos, establece este nuevo pacto para nosotros por medio de su sangre, en el que nos da a nosotros, hermanos, la entrada, en el que nos da a nosotros la oportunidad. Porque antes, hermanos, dice Pablo también,
éramos enemigos de Dios. Y por su sacrificio alejó esa enemistad y nos hizo cercanos a Dios. Antes no teníamos oportunidad, pero por la sangre de Cristo se abrió esa oportunidad a nosotros. Y del mismo modo que el pueblo de Israel, hermanos, nosotros antes éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el yugo, bajo la servidumbre del pecado, pero por la sangre de Cristo, hermanos, fuimos liberados. Note entonces la importancia, hermanos, de ese sacrificio. Note la importancia, hermanos, de hablar de la sangre de Cristo. No es algo sencillo, hermanos. No es algo que sea solo mencionar. Muchas veces lo cantamos y decimos, cuando el Cordero venció al mundo y por su sangre. Y lo cantamos como algo sencillo, hermanos. Pero la sangre de Cristo, hermanos, trajo algo a nuestra vida y muy importante. Dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho, hermanos? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versos 16 y 17 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios también, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La sangre de Cristo, hermanos, también nos dio parte de esa herencia. Ahora somos herederos también, hermanos, de ese testamento que Cristo estipuló. Nos dio la oportunidad de poder ser parte, hermanos, de esa bella herencia. Pero estos bienes, hermanos, como sabemos, no son bienes materiales. ¿Qué tipo de bienes son, hermanos, los que esperan a los hijos de Dios? Son bienes divinos, celestiales, espirituales, que tienen aún más valor que lo material. Dese cuenta, hermano, que si la sangre de Cristo a usted le ha transformado, también le ha hecho ser parte, hermanos, de esta herencia. Ha entrado a este testamento. Ya su nombre está escrito en este testamento. Entonces le espera una buena herencia. Le espera, hermanos, una buena recompensa, un galardón. Pero leíamos en Romanos 7 una condicionante. Decía en el verso 17, empero si padecemos juntamente con Él. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que esta herencia no la adquirimos nada más de la noche a la mañana. Que esta oportunidad de ser herederos no se adquiere nada más con el hecho de nacer y vivir. Hay condiciones para ser parte de esta heredad. Y en primera, hermanos, dice Marcos 16:16. La primera pauta es ¿el qué? ¿Qué dice, hermanos? Marcos 16:16. El que creyere. Ahí está la primera pauta, hermanos. El que creyere. Nuestra primera cláusula, hermanos, para llegar a esa herencia es creer. ¿Y qué debemos creer? ¿A qué debemos creer, hermanos? Precisamente a ese sacrificio, a esa sangre. Tener la seguridad, la convicción de que Cristo derramó esa sangre por mí. Que ese sacrificio que Cristo ha hecho ha traído algo nuevo a mi vida. Que Dios quiere algo bueno para mí.
estar seguro de que ese sacrificio tuvo lugar en la historia de este mundo, que fue tal cual como lo narra la Escritura y que hoy está haciendo algo en mí. Debo creer que es así. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, la pauta en conjunto con creer, decía el apóstol Pedro. ¿Cómo dice, hermanos? Hechos 2:38, la primera pauta, arrepentíos. Hasta ahí, hermanos. Creer y arrepentirse son pensamientos que van en conjunto. Creer, estar seguro de eso. Y al creer y estar seguro que hubo un sacrificio, que Dios quiere algo bueno de mí, entonces he entendido que también hay cosas que no son correctas en mi vida. Que mi vida no está siendo como Dios quiere que sea. Entonces debo de estar arrepentido. Debo de desear ya no seguir haciendo eso. Eso es estar arrepentido. Querer cambiar nuestra vida. Creer, arrepentirse. Y ahora sí, lo que venía en los siguientes versos, hermanos. Arrepentido, ¿sí? El que creyere y fuere. Bien, hermanos, entonces la confirmación. La confirmación de que he creído. La confirmación de que estoy arrepentido. Y ese acto viene por medio del bautismo. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo empieza a emanar esa virtud, empieza a hacer ese cambio, empieza a transformar. Y ahora sí podemos notar, hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar el corazón, para transformar el ser. Ahí, hermanos, entonces comprendemos lo valioso que es el sacrificio de Cristo. Lo valioso que es, hermanos, ese derramamiento de sangre. Necesitamos creer, arrepentirnos, bautizarnos. Y con esto, hermanos, hemos entrado a la herencia. Con eso, nuestro nombre ha sido escrito en aquel testamento. La sangre de Cristo ha hecho ese efecto en usted, en mí y en todo aquel que quiera seguirle. Y hemos, hermanos, entonces llegado a esa parte importante que es participar de la herencia divina. Consigo, hermanos, también vienen otros beneficios que también la Escritura nos enseña. Primero, hermanos, que con el bautismo hemos alcanzado a ser justificados, hemos alcanzado a ser renacidos, hemos vuelto a nacer. Hay otro hermano David, hay otro hermano Trinidad, hay otro hermano Daniel, otra hermana Vero. Hemos renacido, hermanos, hemos adquirido una nueva oportunidad. Cuando nos bautizamos, hermanos, Dios ha olvidado todo lo que atrás sucedió y le da a usted una oportunidad para que pueda hacer una nueva vida. También con el bautismo, hermanos, dice la palabra de Dios. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, del verso 18 al 23, dice así: y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para la iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, eras libre acerca de la justicia.
¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado, hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En el momento, hermanos, en el que nosotros abrazamos el Evangelio y que la sangre de Cristo ha hecho ese efecto en nosotros, pasamos, hermanos, a ser partícipes del reino de Dios. ¿Sí lo sabía? El reino de Dios ha venido, se ha establecido y está en una primera etapa llamada el reino de gracia. Y usted que ha creído, que se ha arrepentido, que se ha bautizado, está siendo partícipe del reino de gracia. Ya estamos viviendo la primera parte del reino de Cristo. Y como lo describe Pablo, ya no servimos al pecado. Ahora estamos viviendo la justicia, estamos viviendo la visión de Dios. ¿Qué otro beneficio viene, hermanos, con el bautismo? En la mañana se hablaba de la pertenencia a Dios. Cuando nosotros bautizamos, hermanos, la Iglesia de Dios tiene como parte de del protocolo en el bautismo, después de que se bajan a las aguas los hermanos, los ponen aquí al frente. ¿Y qué hace el ministro? Después de la imposición, ¿qué dice el hermano? Iglesia, les presento, ¿a quién? Al nuevo miembro de la familia de la Iglesia de Dios. Cuando nos bautizamos, hermanos, pasamos a tener una nueva familia, una familia grande. Somos parte de ese cuerpo que describe Pablo. Somos parte de esa iglesia. Pasamos a tener una nueva familia, hermanos. ¿Tiene entonces poder o no la sangre de Cristo, hermanos? También con el bautismo por las Sagradas Escrituras, hermanos, sabemos que recibimos el don del Espíritu Santo. Es decir, recibimos la guía, la instrucción de Dios por medio de su poder. Recibimos, hermanos, la guía para caminar, para hablar, para conducirnos. Eso también, hermanos, es parte del efecto de la sangre de Cristo que ha hecho en nosotros. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿tiene entonces poder la sangre de Cristo? Tiene mucho, hermanos, ha hecho efecto en nosotros. Hemos atestiguado, hermanos, eso. Muchas veces hablábamos acerca de las personas que acuden precisamente el sábado pasado hablábamos con unos hermanos en Francisco May de las personas que pues tienen el vicio del alcohol y les cuesta mucho dejarlo y acuden a una institución, a una asociación y por más que intentan no pueden. Pero conocen el Evangelio y ¿qué pasa? Hay una transformación. Ocurre, hermanos, lo que no se pudo hacer en otros lugares. Y eso por poner un ejemplo, hermanos, nada más del alcohol. Pero antes nosotros vivíamos en condiciones similares, pecando con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros labios, y que nos era difícil dejarlo. Pero cuando conocimos el Evangelio, hubo algo que nos transformó, hubo algo que cambió de la noche a la mañana eso. Y fue, hermanos, la sangre de Cristo. Fue el sacrificio de Cristo, hermanos, que hizo esa transformación. En el libro de Juan, hermanos, vamos a leer el Evangelio de Juan,
capítulo 19. Podemos notar, hermanos, la narración de la crucifixión de Cristo. Podemos ver, hermanos, cómo se desarrolla esa historia en la que Cristo fue crucificado. Y si lo leemos con atención, hermanos, es una narración difícil, que al pensarlo, hermanos, de ser azotados, de ser escupidos, de ser insultados, tal vez decimos, yo no lo aguantaría, yo no soportaría eso. Dice el verso 34, hermanos, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y uno de los soldados, hermanos, le abrió el costado. Qué tan difícil, hermanos, habrá sido para el Señor Jesús, hablando carnalmente, soportar ese dolor. Le abrió el costado. Inmediatamente, ¿qué pasó? Salió la sangre. Salió agua con sangre. Y aunque es una narración, hermanos, viéndolo desde un aspecto humano, dolorosa, difícil, trae también una enseñanza. Esa sangre, hermanos, la cual fue derramada juntamente con aquella agua que representa la doctrina y que emanó del costado del Señor Jesús. Así como en el principio, hermanos, aquel primer hombre le fue sacado de un costado, una mujer, Eva. Dios, hermanos, Cristo, por medio de su sangre emanada de un costado, hermanos, estableció también su iglesia. La sangre de Cristo, hermanos, también fundó, y como dice Hebreos, tuvo validez entonces el nuevo pacto para establecer a esa nueva Eva, a esa iglesia, la cual representa a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la reflexión a la que quiero llegar, ¿qué tanto nosotros valoramos esa sangre? ¿Qué tanto, hermanos, nosotros cada vez en nuestro actuar, en nuestras obras, hermanos, le damos valor a esa sangre? Porque cada vez, hermanos, que nosotros actuamos en contra de las cosas de Dios, lejos de valorar la sangre, hermanos, la estamos rebajando, la estamos pisoteando. A lo mejor no está en nuestros pensamientos, no está en nuestros labios, hermanos, pero nuestras acciones reflejan eso. Nos resta, hermanos, a nosotros poder reflexionar, hermanos, sobre nuestro actuar, sobre nuestras obras y sobre ese sacrificio tan importante, hermanos, la cual trae a nosotros una nueva oportunidad, una nueva herencia. Quisiera que se pongan de pie, hermanos, mis hermanos que son bautizados. Que lean conmigo, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo a una sola voz, todos juntos, mis hermanos que son bautizados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice a una sola voz, hermanos: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para elegidos, hermanos, hemos sido elegidos. Si usted ha aceptado la sangre de Cristo, dice Pedro,
que esa sangre, hermanos, la debemos valorar de manera, que esa sangre, dice, la podemos valorar obedeciendo, para obedecer y que de esa manera la sangre de Cristo sea rociada en nosotros. Usted, hermano, hermana que está bautizada, al igual que en el tiempo antiguo, usted tiene esa señal de la sangre del Cordero. Y la divinidad de Dios, la virtud, lo identifica a usted con esa señal, con la sangre de Cristo, para que en usted no haya mortandad, para que cuando llegue a su hogar pueda saltar. Entonces es importante, hermanos, valorar esa señal. Es importante valorar la sangre de Cristo. Vamos a leer Primera de Juan, mismos hermanos que están de pie. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, igual a una sola voz. Leemos, hermanos, mas si andamos si estamos ya en luz, hermanos, si hemos nosotros adquirido esa virtud de Dios, la sangre de Cristo sigue haciendo efecto, nos sigue purificando, nos sigue limpiando. Pero necesitamos obedecer, necesitamos valorar esa sangre, hermanos. Muchas gracias, hermanos, ocupen su lugar. Y espero que reflexionemos, hermanos, realmente sobre esa situación. Ahora, mis hermanos que no son bautizados, jóvenes, hermanos, adultos, hermanas, la pregunta sería, ¿por qué aún no hemos buscado el bautismo? La pregunta sería, ¿qué esperamos? Si hemos visto, hermanos, por la palabra de Dios, que el bautismo es algo importante, que la manera en la que la sangre de Cristo pueda tener efecto es por medio del bautismo. Y así de fácil, hermanos, si no nos hemos bautizado, aún no hemos sido parte de la familia de Dios. Y aunque nos sea triste y difícil decirlo, hermanos, puede que nuestro trabajo sea en vano. ¿Qué pensamos, hermanos? Platicaba con unos hermanos y generalmente el pensamiento es que todavía me falta, es que necesito mejorar en esto, es que necesito todavía cambiar esto. Y mi pregunta es, hermanos, entonces, ¿será que nosotros por nuestras propias fuerzas tendremos que cambiar las cosas? ¿No es acaso la sangre de Cristo la que nos va a transformar? ¿No es acaso, hermanos, la guía del Espíritu de Dios que nos va a ir perfeccionando? No vamos a cambiar por nuestras propias fuerzas, hermanos. Si hemos creído, si nos hemos arrepentido, debemos estar, hermanos, buscando el bautismo, porque de esa manera podremos ser herederos de ese testamento. De esa manera, hermanos, podemos transformar nuestra vida. Es que estoy muy joven, todavía me falta. Ejemplos en la Escritura hay, hermanos. Pablo le decía a Timoteo, ninguno tome en poco, sino sé ejemplo. Muestra que tú eres un joven de la iglesia de Dios, que tú eres una joven valiente, que tiene el deseo de buscar las cosas de Dios. Y de esa manera, hermanos, entenderemos el valor de la sangre de Cristo. En ese momento en el que recibamos el don del Espíritu de Dios, así como Pablo, llegará a nosotros la visión nuevamente y veremos las cosas distintas.
Al caminar sabremos que estamos señalados con la sangre de Cristo y que ese camino no es para nosotros y que esa actividad no es para nosotros. Pero cuando no estamos bautizados, hermanos, se nos es más fácil decir, bueno, no estoy bautizado, no pasa nada, mañana me bautizo. ¿Será así, hermanos? Es importante, hermanos, que tanto la iglesia de Dios pueda reflexionar, hermanos, acerca de nuestras obras. Dice Pablo, limpiémonos de toda inmundicia. Y constantemente nos aconseja a cambiar nuestra vida, a ir limpiándola, a ir mejorando. Esa es nuestra labor, hermanos. Y aquellos quienes van en ese camino conociendo, no yo, hermanos, la Escritura nos pide que busquemos a Dios, que busquemos el bautismo. Lo decía nuestro hermano ministro hace rato, vienen tiempos difíciles, vienen momentos en los que a lo mejor, hermanos, no habrá oportunidad. Y entonces diremos como aquel pasaje de Eclesiastés, no hallé de ellos contentamiento. Pude haberlo hecho, tenía yo la oportunidad. Es el momento, hermanos. Vamos a leer, hermanos, todos juntos Apocalipsis capítulo 1. Voy a invitarlos que se pongan de pie todos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo, hermanos, todos a una sola voz. Dice así, hermanos: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amén. Aquel que por amor, hermanos, y no lo dude, por amor dio su vida por usted. Aquel que por amor dejó, hermanos, que fuera clavado esa lanza, que fuera escupido, que fuera azotado y que derramara esa sangre, lo hizo por usted. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Debemos valorar, hermanos, la sangre de Cristo. Es algo importante, hermanos, dentro de nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.